En un mundo donde los castillos de piedra guardaban secretos tan oscuros como sus mazmorras, la línea que separaba el deseo prohibido del honor era delgada y peligrosa. En la Edad Media, entre batallas y tronos, hubo historias de adulterio que desafiaron no solo a los corazones, sino también a las coronas. Los susurros en las cámaras reales se hacían eco de consecuencias que podían destrozar alianzas y moldear destinos. Hola viajeros de la historia, hoy viajaremos a la Edad Media. ¿Qué escandalosos secretos escondían nobles y reyes? ¿Te has preguntado alguna vez cómo trataba la nobleza el adulterio? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos, vamos al video. Los susurros de los pasillos. En la Edad Media la percepción del adulterio estaba profundamente entrelazada con las estructuras sociales y de poder. Para los nobles el matrimonio era una herramienta política, a menudo concertada para solidificar alianzas. En cambio, entre la gente común, los matrimonios por amor o conveniencia eran más habituales, pero no por ello estaban menos sujetos a las normas morales y jurídicas de la época. La Iglesia católica dominante en Europa predicaba la indisolubilidad del matrimonio y consideraba el adulterio un pecado grave. Historiadores como George Duby y Philippe Arié nos han permitido vislumbrar estos matrimonios, revelando la complejidad de las relaciones personales de la época. Los relatos trovadorescos y la literatura de la época, como las obras de Chaucer, describen a menudo casos de infidelidad, reflejando tanto la moral vigente como las transgresiones secretas. Las leyes sobre el adulterio en la Edad Media variaban considerablemente de una región a otra, pero en general estaban influidas por la Iglesia y la autoridad del monarca. Mientras que la Iglesia se centraba más en la salvación de las almas y la penitencia, los gobernantes seculares solían considerar el adulterio como un delito contra la propiedad, ya que la esposa se consideraba propiedad del marido. Historiadores como John Boswell y R. I. Moore destacan la compleja interacción entre el derecho secular y el eclesiástico. En algunos lugares, los castigos por adulterio eran severos y podían incluir multas, exilio o incluso la muerte. Para la nobleza, las consecuencias podían ser aún más graves, con la pérdida de títulos, tierras u honor. El famoso caso de la reina Leonor de Aquitania, acusada de adulterio, ilustra cómo incluso los poderosos estaban sujetos a estas normas, aunque a menudo encontraban formas de eludirlas. Amores prohibidos y consecuencias fatales. Las historias de amor y traición impregnan la historia medieval. El caso de Abelardo y Eloísa, por ejemplo, es uno de los más famosos. A pesar de ser una historia de amor genuino, la relación acabó en tragedia debido a las normas sociales y religiosas. Otro ejemplo es la historia de Tristán e Isolda, una leyenda que habla de la pasión prohibida, resonando con el tema del amor frente al deber. Estas historias no eran un mero entretenimiento, sino que reflejaban e influían en las actitudes de la época hacia el amor, el matrimonio y la fidelidad. La literatura y las crónicas de la época, como las recopiladas por Geoffrey de Monmouth y Chrétien de Troyes, ofrecen una rica visión de esta compleja dinámica. La ironía de estos relatos reside a menudo en el contraste entre el ideal caballeresco del honor y la lealtad y la realidad mucho más complicada de las relaciones humanas. En la sociedad medieval, el honor era un valor supremo, especialmente entre la nobleza. El adulterio se consideraba no solo una violación moral, sino una mancha en el honor de la familia. Esto llevaba a menudo a actos de venganza, como duelos y enemistades. Historiadores como Barbara Tuchman y Maurice Keane detallan estos códigos de honor y cómo influían en las acciones de los nobles. En algunos casos, la justicia se administraba formalmente a través de tribunales de honor, pero las disputas solían resolverse de forma más violenta y personal. El caso de la Paix des Dames, una ley medieval que permitía a las mujeres traicionadas vengarse, muestra la complejidad y severidad de estas normas. Las crónicas de la época, como las de Froissart, están llenas de historias de caballeros que lucharon para defender su honor o el de sus damas. Secretos de la nobleza.
El adulterio entre la nobleza tenía consecuencias que iban más allá de lo personal, afectando a la política y a la sucesión al trono. Los reyes y reinas estaban tan sujetos a estas tentaciones como cualquier otra persona, pero las implicaciones eran mucho mayores. El caso del rey Enrique II de Inglaterra y su esposa Leonor de Aquitania es un ejemplo notable. Leonor fue acusada de adulterio, un hecho que tuvo profundas repercusiones políticas, incluida la revuelta de sus hijos contra su padre. Historiadores como Alison Ware y Jen Flory analizan detalladamente estos casos, mostrando cómo el adulterio en la nobleza era a menudo un juego de poder tanto como de pasión. La literatura y el arte de la época, incluidas las obras de Dante Alighieri y Boccaccio, reflejaban a menudo estas intrigas, mezclando inextricablemente realidad y ficción. Entre las clases bajas, el adulterio se percibía y trataba de forma diferente. Aunque seguía considerándose un pecado grave, las consecuencias eran generalmente menos severas que para la nobleza. Los tribunales eclesiásticos solían tratar estos casos imponiendo penitencias o multas. Historiadores como Eamon Duffy y Natalie Semon Davis describen cómo estas prácticas reflejaban las actitudes más generales de la sociedad medieval hacia el matrimonio y la sexualidad. Las leyendas populares y la literatura folclórica, como los cuentos recopilados por los hermanos Grimm, trataban a menudo el adulterio con una mezcla de moralismo y humor, reflejando las complejas actitudes de la población hacia estos temas. Estas narraciones populares también servían para dar salida a las frustraciones y deseos reprimidos de la población, ofreciendo una visión única de las mentalidades de la época. El peso de la culpa. Las consecuencias del adulterio en la Edad Media no eran solo físicas o sociales, sino también psicológicas. La culpa y la vergüenza asociadas a estos actos eran inmensas, especialmente bajo el juicio moral de la Iglesia. Historiadores como Caroline Walker Binnon y Peter Brown analizan cómo la religiosidad de la época moldeó profundamente la percepción del pecado y la culpa. Documentos como confesiones y cartas personales revelan el conflicto interno al que se enfrentaban quienes transgredían estas normas. La literatura devocional y las hagiografías de la época describen a veces el arrepentimiento y la búsqueda de redención tras actos de infidelidad, reflejando las luchas internas y la búsqueda del perdón en una sociedad profundamente religiosa. A pesar de las restricciones sociales y morales, surgieron historias de amor verdadero incluso en las circunstancias más prohibitivas. Estas narraciones suelen hacer hincapié en la tensión entre el amor personal y las obligaciones sociales. Los poemas de amor cortés como los de Petrarca y los romances como los de Mary de France muestran una cara diferente de la Edad Media, donde los sentimientos y deseos personales luchaban por encontrar su lugar. Estas obras no solo entretenían, sino que también ofrecían un espejo de las complejidades emocionales y los dilemas morales a los que se enfrentaban los individuos de la época. El adulterio puede ser un catalizador de grandes cambios políticos y sociales. La historia está llena de ejemplos en los que las relaciones ilícitas provocaron la caída de personas poderosas, alterando el curso de la historia. El caso de Thomas Becket y el rey Enrique II de Inglaterra demuestra cómo el adulterio podía desencadenar conflictos a gran escala. Historiadores como Frank Barlow y John Guy ofrecen análisis detallados de estos acontecimientos, mostrando cómo las acciones personales podían tener importantes consecuencias públicas. Estos casos ilustran la fragilidad del poder y cómo la moral personal podía influir en la política y la sociedad de forma impredecible. Al finalizar nuestro viaje por la Edad Media, reflexionamos sobre cómo las historias de adulterio, con sus complejidades y consecuencias, revelan los valores, creencias y estructuras sociales de la época. Estas narraciones, ricas en detalles y matices, no solo nos hablan del pasado, sino que también nos ofrecen una visión de la naturaleza humana. El modo en que la sociedad medieval trataba el adulterio nos muestra un espejo de las tensiones entre el deseo individual y la moral colectiva. Un tema que sigue siendo relevante hoy en día. Al desvelar estos secretos de la Edad Media, nos damos cuenta de lo intemporales y universales que son las pasiones humanas. Y los cuernos son solo cosas que te ponen en la cabeza. ¿Qué te pareció este video? Deja tu comentario. Espera, aún no se acabó. Seleccionamos un video sorpresa para ti y espero que te guste. Prepárate porque está a punto de empezar.
La misteriosa relación de los seres humanos con la fauna dio lugar a menudo a deidades que reflejaban los atributos que los hombres admiraban y veneraban tanto, configurando toda la forma de vida y las costumbres de una sociedad. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos algunos animales sagrados para los egipcios y su relación con el pueblo y los dioses griegos. ¿Tienes curiosidad? Pues ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Las historias de Heródoto. Heródoto vivió en Grecia en el siglo V a.C. y se le considera el primer escritor que describió la historia según el modelo que se sigue utilizando en la actualidad, historiador clásico. Las historias de Heródoto, como se conoció su recopilación de libros divididos en 28 secciones, escrita hacia el 430 a.C., están llenas de detalles curiosos y polémicos sobre personajes famosos y extravagantes, lugares exóticos y lejanos, cuentos morales y bestias desconocidas. Por su estilo fácil y directo, sus relatos han atravesado la historia de la humanidad y, en algunos casos, siguen siendo relevantes hasta hoy. Más tarde, los filólogos de la Biblioteca de Alejandría dividieron las historias en 9 libros, cada uno de ellos con el nombre de una de las musas del Olimpo. El segundo libro, que trata de las costumbres egipcias, lleva el nombre de la musa de la poesía lírica, Euterpe, cuyo nombre significa dadora de placer o alegría. Heródoto tenía un gran interés en las prácticas religiosas y rituales y tenía mucho que decir sobre los dioses egipcios y la asociación que la gente hacía entre las deidades y los animales. ¿Cuánta verdad hay en sus historias? La veracidad de los relatos de Heródoto ha sido debatida y discutida desde la antigüedad. Varios escritores de la antigüedad criticaron a menudo con bastante dureza su obra. Plutarco, también griego, pero unos 4 siglos más joven que Heródoto, se tomó la molestia de escribir una obra entera criticándolo, titulada Sobre la malignidad de Heródoto. Heródoto sigue siendo relevante hoy en día porque es la fuente principal cuando se trata de las guerras greco-persas o, como son más conocidas, las guerras medas. Su relato de todas las batallas principales y su retrato de los reyes persas tienen un valor incalculable para nuestra comprensión de este conflicto que cambió el curso de la historia de Occidente. Heródoto es reconocido por algunos como el padre de la historiografía y la antropología. Tito Livio, en un comentario con aires psicoanalíticos, decía que cuando Heródoto hablaba de las costumbres del antiguo Egipto, decía más de los griegos que de los egipcios. De hecho, en sus descripciones y comentarios, ya sea sobre los egipcios o sobre cualquier otra cultura, siempre utilizaba las costumbres griegas como parámetro. En el libro de la musa Euterpe aparecen innumerables animales: gatos, perros, hormigas, hipopótamos, vacas, toros, ibis, halcones, fénix, cocodrilos, serpientes e incluso serpientes aladas. En este video nos centraremos en los animales que revelan algo sobre el modo de vida y las costumbres del antiguo Egipto. Toros y vacas. Según Heródoto, había un grupo de ciudades en las que cada una representaba uno de los animales sagrados para los egipcios. Cuando un determinado animal moría, no importaba en qué lugar, era llevado a la ciudad en la que era un símbolo para ser enterrado. Esto también ocurría cuando el animal iba a ser sacrificado en los rituales. El nombre de la ciudad Atarbekis deriva de la diosa Hathor, también considerada una reina de la belleza, por lo que los griegos la asociaron con Afrodita. Aunque se le representa principalmente como una mujer, Hathor también se asocia con la vaca. Desde su ciudad sagrada salían barcos para buscar y recoger los huesos de los toros muertos.
Heródoto dice que las reses que morían eran tratadas de forma diferente según su sexo. Las vacas, a pesar de ser animales sagrados para la diosa Isis, que los griegos asociaban con Io, eran arrojadas al río y los toros eran enterrados con uno o ambos cuernos fuera, como señal. Una vez descompuesto el cadáver, se recogían los huesos y se llevaban al lugar sagrado designado. Apis, el toro sagrado egipcio, era un intermediario entre los hombres y los dioses. Visto como hijo de Hathor, también podría asociarse a un rey divinizado tras la muerte. Más tarde, Apis se convirtió en un dios por derecho propio. Según Arriano, tras conquistar Egipto, Alejandro Magno adoptó el culto a Apis y lo honró con sacrificios en Menfis tras derrotar a los persas. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su general Ptolomeo I Sóter siguió rindiendo culto a Apis. En lo que se conoce como el Egipto ptolemaico, Hathor, Isis y Afrodita se fusionaron y su culto dio lugar a la deificación de las reinas ptolemaicas, siendo la última representante Cleopatra, que murió en el año 30 a.C. Gatos. Es sabido que en el antiguo Egipto los gatos eran muy apreciados, tanto por su capacidad para cazar serpientes venenosas como por sus cualidades protectoras. La ciudad de Bubastis era sagrada para la diosa de los gatos Bastet y por esta razón los gatos muertos eran llevados a esta ciudad para ser envueltos y enterrados. El nombre de la ciudad significa literalmente casa de Bastet. La diosa felina, con el paso del tiempo, se convirtió en la versión anódina de la diosa Sakmis o Sekhmet, una deidad con cabeza de león que representaba la ferocidad y la guerra. La popularidad de Bastet coincidió con la creciente domesticación de los gatos en la sociedad egipcia. La muerte del gato de una familia ponía al hogar de luto y la familia incluso se afeitaba las cejas para simbolizar este luto. En la época de Heródoto, las catacumbas de la necrópolis de Bubastis se llenaban de gatos momificados. Según el historiador, el festival anual en honor a la diosa era el más grande de Egipto, donde miles de peregrinos visitaban el templo dedicado a Bastet. Los griegos la asociaban a la diosa Artemisa que, para evitar ser molestada por los gigantes, se transformaba en gato. Ibis y halcones. Dos aves en particular eran inviolables para el pueblo egipcio, el halcón y el ibis. Quien se atrevía a matar a alguno de estos animales, aunque fuera sin querer, era condenado sin posibilidad de recompensar el crimen a muerte. En algunos casos, según Heródoto, si el delito se perpetraba sin intención, la persona podía recibir una pena más leve dependiendo del estado de ánimo de los sacerdotes. Esto se debía a que estaban asociadas a dos de los grandes dioses egipcios. El halcón representaba a Horus, dios de los cielos y de los vivos, y el ibis a Tot, dios del conocimiento, la sabiduría, la escritura, la música y la magia. La antigua ciudad de Buto tenía un santuario para Horus, y era esta ciudad a la que se llevaban los cuerpos de halcones y gavilanes de todas partes de Egipto para ser enterrados. La ciudad de Kemenu era el principal centro de culto de Tot, y allí se realizaba el entierro de todos los ibis del imperio. Como los griegos relacionaban a Tot con Hermes, Heródoto la llamó Hermópolis, literalmente ciudad de Hermes, nombre con el que todavía la llamamos en Occidente. Es probable que Heródoto fuera el primero en hacer esta asociación. La fusión final de Tot con Hermes dio lugar al Hermes Trimegisto helenístico, literalmente Hermes el 3 veces grande, cuyas enseñanzas legendarias dieron lugar a una filosofía religiosa y a un hermetismo medieval que incluía el arte de la alquimia. Una de las razones por las que se asociaba Tot con Hermes era que se decía que Tot había inventado una de las formas de escritura de los egipcios, el jeroglífico.
¿Y tú? ¿Te has parado a pensar en la relación entre los dioses egipcios y el pueblo y las divinidades griegas? ¿Qué dios o qué fusión entre ellos te ha llamado más la atención? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!